Bueno, pues vamos a continuar con nuestras diapositivas y ahora vamos a pasar a ver cómo es esta tradición de solución de controversias por medio de vías pacíficas en África, ¿ok? Y fíjense que en África, pues ya todos nosotros sabemos sus condiciones sociales, económicas y demás, pues los africanos viven en comunidades muy grandes, o bueno, lo solían tener así hasta hace unos años, viven en comunidades muy grandes y estas comunidades, por lo regular, eran integradas por familias, ¿no? Lo que facilitaba a que ellos tuvieran esta manera de solucionar las controversias. Y bueno, entonces en África, ¿qué hacían? Pues en primer lugar, cuando existe una controversia, lo que hacen es reunir a una asamblea, ¿ok? Y ahora, esta asamblea es un mecanismo informal, cabe hacer mención de ello. Y por medio de esta asamblea que se integra de manera informal, se pretende resolver un conflicto interpersonal, ¿ok? Ahora, cualquier persona de las dos o más involucradas en un conflicto, pues pueden convocar a esa asamblea, ¿sí? No existe mayor requisito más que tú como quejoso puedas convocar a esa asamblea. Y ahora vamos a invitar a una persona respetada o respetable, que es a quien nosotros lo vamos a invitar a actuar de mediador. ¿Para qué? Para que él nos ayude a solucionar nuestro conflicto o nuestra controversia de una manera cooperativa. Es decir, que las dos partes, como lo manejaba bien Uriel y lo manejaba Pablo, y no me acuerdo quién más me habló al inicio, pudieran Maestro, resolverlo. tu audio se está trabando mucho. Ah, muy bien. ¿Ya me oigo bien? Voy a apagar la cámara por esa situación, a ver si me ayuda un poco más. ¿Ya me oigo mejor? Maestro, se está trabando su audio, ya no lo escucho nada y de hecho como que no se le entiende. Muy bien. Ustedes me dicen, yo sigo hablando y me dicen si ya se oye mejor. ¿Ya se oye un poco mejor, jóvenes? ¿Ya me oyen un poco mejor? No, yo sigo sin escucharlo bien. Ok, dice que mi internet es inestable. Ustedes me dicen si ya me oigo. Me van informando cuando ya me escuche mejor. Sigo hablando para que me informen cuando me escuche mejor. ¿Ya me oigo un poco mejor? ¿Ya? ¿Un poco? Un Muy bien. poco, pero se sigue trabando. Ok. Me van diciendo, sigo hablando para que me digan cuando ya me oiga bien. ¿Todavía no? ¿Se sigue trabando mucho? Bueno, me voy a Ya se poner... escucha más o menos. Es el internet que falla. Sí, es su Sí, internet, porque como dice, al momento va a permitir que su voz sí se entienda bien, pero por el momento cuando ya empieza a bajar, yo creo es cuando se empieza a trabar o se extiende una palabra. sí, yo ya los escucho muy bien. Díganme si ustedes ya me oyen bien o se volvió a trabar. Sí, ya se le entiende más. Ok, entonces voy a presentar, pero sin la cámara para que utilice menos internet por esa parte, a ver si así funciona. Continúo en lo que estábamos, ¿eh? Bueno, entonces, resumiendo un poco más lo que hablábamos de los africanos viven en familias o vivían en familias muy grandes. Entonces, cuando dos personas tenían un conflicto, los
Los africanos mandaban a traer a una persona que fuera respetable en su comunidad y lo ponían como mediador. ¿Ok? Cualquiera de las dos partes podía convocar a esa asamblea de mediación. Es pública, y pues ahí trataban de resolver sus desavenencias. Bueno, ahora, esta asamblea pues es algo informal, no es algo regulado legalmente. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues las ciudades africanas han ido creciendo, ¿no? Y esto hace pues que las personas tengan que emigrar y dejar sus pequeñas comunidades de las cuales ellos venían. Y se ha ido perdiendo poco a poco esta manera de conciliar, ¿sí? Y hoy en día se opta por mecanismos formales. Ahora, hay que decir que la mediación y la conciliación no está desaparecida allá en África, sigue siendo un mecanismo legal para solucionar esos problemas. Lo que sí es que ya ha cambiado la manera en la cual se realiza. Ya se está dejando de esa manera informal y estamos pasando a algo formal o establecido ya en la legislación. Y ahora vamos a Estados Unidos y ahí es donde nos vamos a detener un poco más por su cercanía y porque muchas veces hemos tomado pues conocimientos de ellos para aplicarlos en nuestra legislación. Ahora, fíjense que en Estados Unidos la mediación tuvo su origen para resolver conflictos en las situaciones obrero-patronales. ¿Ok? Es ahí donde se centra el origen de la mediación y de la conciliación. ¿Quiénes lo empezaron a utilizar? Pues los coacueros. Los coacueros, acuérdense, vienen de Inglaterra, ¿no? A partir de una religión, son como los sacerdotes de una religión, y pues ellos empiezan a implementar la mediación y el arbitraje, ¿ok? Entonces ellos ya empezaban a hablar de mediación y arbitraje, daban la razón a una de las partes. Eso es lo que se les reprocha a ellos, ¿no? Que ya eran como un tipo juez también el arbitraje. Para resolver, ¿qué? Conflictos comerciales y maritales. ¿Ok? Ellos, los coacueros, empleaban la conciliación, la mediación, para resolver algún conflicto comercial que tenían o algún conflicto marital, con la finalidad de que no recurrieran estas personas a litigio. ¿Sí? Y vamos a seguir avanzando y llegamos a 1960. ¿Qué pasa? Pues la sociedad norteamericana se interesa un poco más en los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque tenían una serie, un número exagerado de casos en litigio. Y entonces, como en todos los países, pues los tribunales se veían rebasados, situación también que pasó en nuestro país o que sigue pasando, y por eso se ve como una opción a los mecanismos alternativos. ¿Ok? Eso mismo pasó en Estados Unidos, pero ellos lo identifican desde 1960. Y ahora dice, fíjense que pues la justicia, y eso lo vemos nosotros aquí en nuestra sociedad, la justicia debe tener 3 características, ¿no? Gratuita, pronta y expedita. Pero pues vemos que en realidad no funciona así. ¿Qué pasa? Pues se produce la insatisfacción social y ellos dicen, pues vamos a interesarnos un poco más por los mecanismos alternativos y veían que seguían existiendo situaciones por las cuales se podían presentar demandas por agravios y quejas. ¿Ok? Bueno, y entonces como respuesta se van a generar algunas organizaciones cuya función va a ser proporcionar los servicios de mediación. ¿Ok? Entonces, tenemos que la sociedad norteamericana ha tenido a la mediación
por tradición a partir de los coacueros, pero en 1960 tiene un boom y empieza a crear asociaciones para aplicarlos. Y vamos a pasar a algunas fechas, permítanme. Vamos a pasar a algunas fechas y vamos a tener 1964. ¿Qué va a pasar en 1964? Se funda la Civil Rights Act y esta sociedad funda el Community Relations Service, ¿ok? Bueno, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y a qué va a ayudar? Pues ellos ayudan con la conciliación, pero no la conciliación en todos los casos. Simplemente hablan o aplican la conciliación en los conflictos raciales y en los conflictos de la comunidad, ¿sí? Era lo único que se podía mediar, conflictos raciales y conflictos de la comunidad. Sigue avanzando esta tradición en... ¿Ya me oyen? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Sigue avanzando la tradición en Estados Unidos y vamos a llegar hasta 1978. ¿Ok? Y se funda el Servicio Federal de Mediación y Conciliación. Este ofrece sus servicios para resolver conflictos no laborales. ¿Ok? Entonces, se amplía ya un poco más el panorama de la mediación y la conciliación. Ya tenemos a alguien que atiende conflictos raciales y de comunidad, y ahora surge, ¿sí?, otro servicio que va a resolver conflictos, pero que no sean de índole laboral. Entonces nos damos cuenta que ahora están excluidos todos los casos laborales y todos los demás casos, todas las demás controversias, conflictos, se pueden solventar por medio de la conciliación o la mediación. ¿Ok? Fíjense que a partir de este boom, o sea, ya casi todo se puede solventar por mediación y conciliación en Estados Unidos. ¿Esto qué hace? Pues que estos mecanismos adquieran una relevancia enorme y se empiece a optar por ellos cada vez más para resolver una controversia. Pero esto ocasionó que se volviera ya un poco informal y cualquiera pudiera mediar, ¿no? Entonces, ante esto, la Asociación Americana de Árbitros, de Mediadores, de Conciliadores, ¿no? O de arbitración, así lo pueden traducir. ¿Qué va a pasar? Ellos comienzan a establecer que unos criterios, ¿sí? Eso es muy importante. Ya aquí se empiezan a establecer los criterios y a ofrecer una capacitación sobre cómo se debe de llevar la conciliación, la mediación y el arbitraje. ¿Ok? En conflictos relacionados, en un primer lugar, con el consumidor, la comunidad y los asuntos domésticos. ¿Ok? Ya se ve como una necesidad empezar a formar a los conciliadores y a los mediadores. ¿Ok? Ahora, después, sigue vigente la sociedad de profesionales en la resolución de disputas o en la resolución de conflictos, y ellos, ya que han tomado esa capacitación, dice, bueno, ya los tenemos capacitados, ahora tenemos que hacer un proceso como de promoción, de marketing. ¿Para qué? Para que los neutrales, es decir, los mediadores, los conciliadores, tengan trabajo. Y fíjense, jóvenes, esto está en la tradición estadounidense muy, ¿cómo se llama? Muy pegado a ellos. ¿Por qué? Porque los neutrales, el mediador, el conciliador, el facilitador, pues puede ejercerse aunado a ejercer el derecho, ¿no? A ser litigante o en cualquier otra rama. Hoy en día en nuestro país, ustedes pueden entrar al CEJAF aquí en el estado de Veracruz y les va a decir que ya existe esta figura, ¿no? De neutrales o de facilitadores, conciliadores, mediadores,
que ya pueden ofrecer sus servicios de manera independiente. Ustedes pueden acudir al CEJAV, ¿no? O bien a un facilitador particular, contratar sus servicios y mediar sus casos. Pero esto en Estados Unidos tiene una amplia tradición, ¿ok? Que los particulares cobren por sus servicios y realicen la mediación, la conciliación. Bueno, y después vamos a tener que en 1963 se funda la Asociación de la Familia y la Conciliación, ¿ok? Y esta va a hablar sobre la mediación en los litigios familiares, ¿ok? Para que ya no lleguen tantos litigios familiares a los juzgados, pues ellos empiezan a promover la conciliación. Ahora, en épocas recientes, pues la mediación familiar se convirtió en área activa de la práctica privada. ¿Qué va a pasar? Pues ya hay pocos juzgados en materia familiar en Estados Unidos y la mayoría se tienen que resolver en prácticas privadas. Ya el Estado poco a poco los deja de prestar ese servicio, tiene muy pocos, y ¿qué hace? Que todos los casos familiares, la mayoría, se resuelvan por medio de la mediación familiar. ¿Ok? Bueno, quiero saber si hasta aquí vamos claros en esta parte un poco de la historia de la aplicación de los mecanismos alternativos. ¿Vamos claros hasta ahí un poco de la historia? Sí, maestro. Sí. Yo tengo una pregunta, maestro. Mande, Jesús. Por ejemplo, si yo quisiera ser árbitro o no mediador aquí en AULCE, ¿dónde podría yo solicitar que se me dé ese permiso, vaya? Ese permiso, fíjate, ahorita no me he enterado de la convocatoria, pero cada año sale una convocatoria de formación de mediadores. De hecho, creo que no debe de estar tardando. Fíjate en el CEJAV, entras al CEJAV y ahí te va a aparecer la convocatoria. Entonces, entras a la convocatoria y ahora, en primer lugar, tienes que tomar una capacitación, ¿ok? Y ya es un curso, un diplomado que lo dan los sábados en la tarde y los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Así fue el año pasado, ¿no? Es presencial, ¿verdad? Es presencial en Jalapa. Ahí en Jalapa. Ah, ok. Es presencial en Jalapa. Vas, tomas eso y ahora, después de que ya tomaste todo tu curso de capacitación con las asistencias que te requieren, después vas a presentar un examen. Y en ese examen hay una calificación mínima para que te puedan entregar tu constancia. Y ya una vez que te han entregado tu constancia, ahora viene ya que tú puedas registrarte como un facilitador particular. Pero, ¿cuál es la ventaja? Ahorita entras tú y ya te aparecen en línea a dónde puedes recurrir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a una persona que no tenga cerca unas oficinas del CEJAV, ¿no? Entonces puedes recurrir contigo para mediar o conciliar. Ok, ok. Muchísimas Sí, fíjense que, gracias y estaré atento. sí, Jesús, busca la información ahí en el CEJAV, ahí te debe de aparecer las fechas de la próxima generación. ¿Ok? Entonces también para todos ustedes ahí se abre otro panorama y pues creo que es una buena oportunidad laboral. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, de esto? Yo creo que nos vamos a tener que esperar porque si es sábado por la mañana, el diplomado, la maestría no nos los va a permitir. Exactamente, sí, yo también por eso no he entrado al curso, ¿no? Pero sí es los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Son los 2 días. Ya he recibido muchas críticas del CEJAP por eso, o sea, no, yo creo que ya lo voy a empezar a optar por su modalidad en línea, pero aún no sabemos. ¿Sale? Entonces, esa es otra opción. Bueno,
Hasta aquí vamos bien entonces, ¿sí? Sí. Vamos a continuar ahora con la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de los tipos de conflicto, ¿ok? Los tipos de conflicto. Y aquí vamos a tener a otro teórico que lo vamos a conocer como Moore, ¿ok? Y él, ¿por qué lo vamos a conocer ahí? Porque es uno de los primeros que empieza a estudiar la sistematización del conflicto, ¿ok? Y él nos va a decir que hay 5 grandes grupos. 5 grandes grupos. El conflicto de valores y los conflictos contractuales son los que vamos a ver ahorita en esta diapositiva. Ahora, conflictos de valores. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser los que están constituidos por diferencias en las formas de pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores van a determinar la forma en la cual nosotros nos vamos a relacionar. Por ejemplo, Lucero, dígame un caso que usted vislumbre que sea un conflicto de valor o de valores. De valores, úchale, pues es que caso que, por ejemplo, de los que yo he tenido, pues más, o sea, la verdad tengo mucha violencia familiar, entonces, Exactamente, sí. O sea, tal vez un conflicto de valor sería en la forma de educar al hijo, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver, ¿no? Hay tantas cosas que se hablan ahí al momento del familiar, ¿no? Entonces, tal vez en la educación de los hijos, ¿cómo se tiene que educar al hijo? Puede ser un conflicto de valor. Muy bien. Ahora, conflictos contractuales. Estos se van a cimentar en la jerarquía de la interacción, ¿ok? Tiene que ser muy claro que va a haber una posición encima de la otra entre las partes, ¿ok? Ahora, el manejo del poder define el sustento en el que se encuentra una relación y la forma en que se desencadena el conflicto. Por ejemplo, un manejo de poder por el empleo de recursos económicos, ¿no? Es un conflicto contractual. ¿Quién maneja los recursos? Pues es el que manda, por ahí dicen, ¿no? Entonces, ahí estamos en una jerarquía. No pueden interactuar dos personas en la misma línea, ¿no? Siempre va a haber una encima de la otra. Ese podría ser un ejemplo de un conflicto contractual. Tenemos otros tipos de conflicto. Por ejemplo, el conflicto de interés, los conflictos de relaciones personales y tenemos también los conflictos de información. Bueno, el conflicto de interés se va a desarrollar por la posición que guardan las partes ante una situación donde anteponen sus necesidades propias y por ello mantienen una posición de poder sobre otro. Por ejemplo, ahí nos dice, en el divorcio, pues las partes no quieren ceder nunca a las posturas con las cuales se presentan. Lo que sí tratan de hacer el facilitador es buscar un punto medio de conciliación en favor de los hijos. En los conflictos de intereses, cada persona va a ir a pelear, a tratar de salvaguardar sus propios intereses, lo que ella desea. ¿Ok? Ese es un conflicto que se basa en los intereses. Después vamos a tener conflictos de relaciones interpersonales. ¿Y estos por qué se caracterizan? Pues van a tener una intensidad emocional y se van a sostener en qué? En percepciones equivocadas y malos entendidos. Cómo me ve una persona y si yo llego a estacionar mi carro ahí, luego ella también quiere estacionarlo, ¿no? Entonces son conflictos de relaciones personales. Y por último tenemos los conflictos de información y estos son muy comunes, ¿no? Se dan cuando la información dentro del proceso de comunicación es poco clara y defectuosa y esto hace que se produzcan malos entendidos y ahí el conflicto puede ir en alza o escalar. Según Moore, hay conflictos que no son genuinos, o sea, que se pueden
obviar o se podrían eliminar. Dice que un conflicto, los conflictos que realmente vale la pena estudiar o que son genuinamente conflictos, son los conflictos de valores, los conflictos contractuales y los conflictos de interés, ¿sí? Los conflictos de relaciones interpersonales y los conflictos por información, él va a decir que son unos pseudo conflictos que en realidad no deberían de existir, sino que al hombre le gusta complicarse la vida y los ocasiona. ¿Ok? Entonces dice que hay 3 conflictos genuinos realmente. Y después, ahí Moore también nos va a hablar sobre cuál es la mejor estrategia para poder solucionar un conflicto. ¿Ok? Y dice que para cada conflicto hay una posible solución. Ahora, los conflictos de valores, ¿cómo se podrían solucionar? Dice que se tratará de conectar las dos posturas para solucionar el problema a partir de buscar un punto o un valor común entre las partes, ¿sí? Si existe un problema de valores, pues hay que buscar un valor que tengan en común las partes y a partir de ahí tratar de emprender la solución. ¿Ok? Los conflictos estructurales dice que se abordan a partir de patrones de comportamiento. ¿Y qué vamos a tratar? Pues que las dos partes tengan flexibilidad en la manera en la cual se comportan. Ahí sí vamos a tratar de que las dos partes cedan, ¿sí? Cedan para que se pueda lograr un acuerdo. Y ahora dice, la negociación se debe de basar en el problema y no en la persona. ¿Para qué? Para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Ahí es muy importante lo que vamos a hablar después, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos vislumbrar el problema sin la persona, ¿no? Ya lleva una carga emocional. Entonces, en este conflicto estructural, lo que nos interesa es el problema, no la persona que lo ocasionó. El conflicto de interés, ¿sí? ¿En qué se va a centrar? Pues en el retorno a los intereses de las partes, es decir, qué es lo que pretende cada parte en sí. Y a partir de ahí vamos a proponer una posible solución. Y no en las posiciones de las partes. Es decir, que las partes dejen a un lado el no querer ceder, porque es así como llegan, y vamos a tratar nosotros de que pongan sus intereses sobre la mesa y a partir de ahí se logre una negociación, un punto medio. Hay cosas inflexibles en las cuales las partes no van a poder ceder, ¿no? Por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Hay padres que nunca van a dejar a sus hijos de lado, entonces hay cosas inflexibles, pero hay cosas en las que sí pudieran ceder, ¿no? Sobre los bienes materiales en ocasiones, ¿verdad? Ahora, el conflicto de relaciones personales se aborda desde la parte psicoemocional, que es el origen de ella. Las partes pueden expresar sus emociones y tratar de encontrar un diálogo asertivo para encontrar la salida. Entonces, en los conflictos de relaciones interpersonales vamos a entrar a esta parte ya emocional. Y por último, los conflictos de información, que tampoco son necesarios, diría Moore, deben de tratarse mediante el desarrollo de un criterio común para el proceso de comunicación sea nítido. O sea, es decir, ¿cómo nos vamos a comunicar? Ahí se tienen que poner las bases sobre las cuales se irán a comunicar las partes en conflicto. ¿Ok? Bueno, además de identificar ya el tipo de conflicto, la manera de solucionarlo, también debemos de identificar a qué nivel corresponde plantear una solución al conflicto. Y plantear una solución al conflicto puede ir en diversos niveles. Intrapersonal, donde nada más está la persona. Interpersonal, 2 personas como mínimo.
intragrupal, cuando al interior de un grupo se genere, o intergrupal, entre grupos. Entonces, plantear soluciones, si es a nivel intrapersonal, ¿quién tiene que solucionarlo? Pues la propia persona, ¿no? Porque el problema está en él, ¿no? En sus ideas, en sus pensamientos, en sus percepciones. Entonces, ahí se plantea una solución intrapersonal, cuando el problema no es con nadie más que con la persona. Ahora, a nivel interpersonal es cuando tenemos que en el conflicto van a estar involucradas al menos 2 personas. ¿Ok? Ahí se plantea una solución interpersonal. Intragrupal, cuando es al interior de un grupo. Por ejemplo, en la familia o en la empresa. Dentro del mismo grupo se va a tratar de buscar la solución. Ahora vamos a tener el intergrupal, que este ya es entre 2 grupos. Por ejemplo, la guerra entre naciones. Ahora, me estoy apurando porque ya me marcaron los 10 minutos de la grabación. Dice, cabe mencionar que el conflicto puede someterse a distintas etapas en el trayecto del mismo. Cuando estamos analizando un conflicto, podemos ver que un conflicto se prevea que aumente. ¿Ok? Si la señora Juan le sacó al señor Pedro tal situación, esa situación puede ser que haga que aumente el conflicto, o sea, que el conflicto llegó en una etapa y nuestro problema se maximice o el conflicto se maximice. Ahora, desescalamiento, cuando las partes empiecen a hablar y veamos que va ya teniéndose un acuerdo entre las partes, un punto medio o un punto donde converjan, pues ahí veo que ya va a disminuir este. Y en otros casos tenemos que el conflicto no sube ni baja de nivel y entonces se mantiene. ¿Ok? Entonces, hasta acá vamos a tener que los tipos de conflicto, entonces por tipo de conflicto tenemos conflictos de valores, conflictos contractuales, conflictos de interés, conflictos de relaciones interpersonales y conflictos por información. Moore dice que los genuinos conflictos son de valores, contractuales o de interés. Así también Moore va a plantear una posible solución o cómo tiene que buscarse la solución en cada tipo de conflicto. Ahora, la solución a los conflictos también debe de marcarse si es intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. Y por último, se debe ver si un conflicto tiene escalamiento, desescalamiento o mantenimiento. Hasta ahí vamos a llegar, jóvenes, a ver la teoría del conflicto. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Sí. Sí. Bueno, nos falta la segunda parte de la clase donde vamos a empezar a ver ya los métodos de mediación y negociación y permítanme. ¿Sí? ¿Ves lo que vamos a entrar ya a la segunda parte? Ya voy a prender mi cámara porque ya no presento. Muy bien, vamos a entrar a la segunda parte de la clase, ¿sí? Ya aquí llegamos hasta esta parte, vamos a tener una segunda parte y yo voy a suspender ahorita ya la grabación